Nuestro Nuevo Testamento, parte cuarta. Los problemas de la Iglesia primitiva. Capítulo 18. La Iglesia institucional, las epístolas pastorales. Trasfondo. No existe una sola fuente histórica que nos proporcione en forma escrita y consecutiva las noticias necesarias acerca de los vaivenes de la Iglesia a partir del momento en que se cierra el libro de los Hechos hasta que termina el siglo I. Únicamente las cartas particulares del canon, juntamente con las alusiones que se nos pueden espigar de entre los escritos de los padres de la Iglesia primitiva, nos pueden proporcionar alguna información acerca de los acontecimientos de esta época. A las dificultades anunciadas se añade la incertidumbre que se presenta al tratar de señalar fechas exactas y lugares precisos respecto al origen de estos escritos, de manera que resulta casi imposible reconstruir un cuadro consistente de este periodo. Después de la prisión de Pablo ocurrió un cambio definido. De allí en adelante el apóstol fue diferente porque a pesar de que no quería renunciar al ardiente propósito que le imponía su vocación, como lo demuestra en su carta a los Filipenses 3:12, el tiempo se le volvía en contra. En Filemón se describió como Pablo viejo y en Filipenses indica que tenía cerca la muerte. Cada día se apoyaba más en la ayuda de sus jóvenes colaboradores, los cuales estaban libres y eran más capaces que él para proseguir el trabajo de la predicación. Ver citas bíblicas en el libro. Las epístolas pastorales, nombre con que designamos a Primera de Timoteo, Tito y Segunda de Timoteo, pertenecen a esta época de su carrera. La genuinidad de ellas ha sido disputada por causa de las diferencias que en vocabulario, estilo y contenido existen entre ellas y el cuerpo general de la literatura paulina. Pero llevan el nombre de Pablo y relacionándolas con lo que sabemos de la biografía de éste, resulta suficientemente fuerte el argumento que nos garantiza su aceptación, puesto que su vocabulario y estilo pueden haber variado con la edad y las circunstancias. Hay una marcada diferencia entre las epístolas de la prisión y las de los viajes, de manera que la que resulta posteriormente entre ellas y las pastorales no debe sorprendernos. Los datos biográficos que las epístolas pastorales nos proporcionan indican claramente que Pablo debió haber sido absuelto en su primera presentación ante el emperador y que a continuación gozó de un breve periodo de libertad para su ministerio. Su plan original había sido entregar la ofrenda de las iglesias gentiles para la de Jerusalén y luego apresurarse hacia el occidente para fortalecer la iglesia de Roma, desde la cual marcharía hacia España. 4 años cuando menos habían transcurrido desde que Pablo había dejado de actuar como jefe de sus planes, pero por fin volvía a hacerlo encontrándose libre ya. Las alusiones que en las epístolas pastorales encontramos respecto a sus viajes no guardan relación con el relato que hallamos en los Hechos y en muchos detalles no corresponden en nada. La inevitable deducción es que las 3 epístolas debieron haber sido escritas posteriormente al libro de los Hechos, cuando Pablo se encontró viajando de nuevo. Las relaciones cronológicas entre las epístolas pastorales y las de la prisión se descubren claramente por medio de las referencias hechas a los compañeros de Pablo. Muchas de estas son idénticas con las que hay en las epístolas de la prisión, pero las referencias a los lugares demuestran que esos compañeros habían dejado la vecindad inmediata en donde Pablo estaba. Timoteo había quedado en Efeso en tanto que Pablo iba en ruta a Macedonia, mientras en el último viaje que hizo Timoteo con Pablo venían de Macedonia a Asia, y Timoteo no se quedó en Efeso. Además, había abandonado a Pablo, en tanto que en las epístolas de la prisión se le incluye entre el grupo que en Roma frecuentaba al apóstol. Tito se quedó en Creta y de allí fue a Dalmacia, pero en ninguno de los viajes que se relatan en Hechos se sabe que Pablo haya ido a Creta, ni que haya llevado consigo a Tito cuando por fin tocó esta isla en su viaje a Roma. Marcos estaba en Asia, en donde Pablo le había recomendado según una de las cartas a los de Asia. Lucas todavía estaba con él.
Tíquico había ido en comisión especial a Efeso. Pablo mismo había visitado Efeso, Creta, Nicópolis, Corinto, Mileto, Troas y por fin se encontraba en Roma. Estaba en prisión y completamente seguro de que el final de su vida no se encontraba lejos. Toda la situación estaba muy cambiada en relación con la que se describe en las epístolas de la prisión. Ver todas las citas bíblicas en el libro. Dentro del arreglo de las epístolas pastorales se descubre que pasó, probablemente algún tiempo entre una y otra. Primera de Timoteo relata a Pablo ocupado activamente en viajar, aconsejando a su joven ayudante en cuanto a sus deberes pastorales. Y el panorama de la de Tito es muy parecido. Segunda de Timoteo, sin embargo, suena marcadamente con los presagios del fin, porque Pablo demuestra confiadamente que no espera sobrevivir al invierno. Su primera defensa, en la cual todos le abandonaron, había terminado favorablemente, pero sus acusadores se habían vuelto más rencorosos, y su condenación y ejecución de seguro serían cosas que llegarían en poco tiempo. El temperamento de Nerón era muy tornadizo y la esperanza de obtener su clemencia muy pequeña. Ver citas bíblicas en el libro. Las epístolas pastorales son armónicas entre sí. Si el vocabulario y el estilo pueden usarse como criterio para estimular la relación que existe entre cada una, resultará cierto que fueron escritas por la misma persona y bajo las mismas circunstancias generales. Por tanto, son una buena base para apreciar el estilo que la Iglesia guardaba en la séptima década de la era cristiana. Primera a Timoteo. Dando por hecho que después de haber apelado al emperador, Pablo fue libertado el año 60 o el 61 después de Cristo, recomenzó inmediatamente sus actividades misioneras. Contrariamente a sus planes originales, tuvo oportunidad de volver a visitar las iglesias de Asia. Había habido entre ellas algunas defecciones, a causa de las cuales Pablo aconsejó a Timoteo que requiriese a algunos que no enseñen diversa doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías sin término. Querían ser doctores de la ley, aunque carecían de experiencia e ignoraban sus misterios. Además de aquellos que padecían confusión intelectual, había otros que tenían una moral muy floja, como Himeneo y Alejandro, los cuales habían sido puestos bajo muy severa disciplina. Estas tendencias se habían caracterizado por argumentos sin valor y naufragio espiritual. Ver citas bíblicas en el libro. La organización de la iglesia se había hecho muy compleja. Los oficios dentro de ella se habían consolidado y algunos los procuraban como medios para alcanzar una codiciada eminencia, de manera que el privilegio del oficio, más que la oportunidad de servir, se convertía en el principal objetivo. Obispos, diáconos y ancianos se mencionan por separado, aunque probablemente los primeros y los terceros son idénticos. Las viudas sostenidas por la iglesia estaban enlistadas y asumían algunas responsabilidades en el servicio social de la misma. Los servidores tenían algunos rasgos particulares. Se oraba con las manos levantadas. Las mujeres se caracterizaban por su modestia y sujeción. Se leía, se predicaba y se enseñaba. Se imponían las manos para conferir dones espirituales. Con el surgimiento de la segunda y tercera generaciones de creyentes, la teología de la Iglesia se hizo más y más popular, pero decreció en su fuerza vital. Las discusiones y altercados se acrecentaron sobre puntos de desacuerdo. La herejía se convirtió en un peligro creciente. Ver citas bíblicas en el libro. La biografía de Timoteo. Timoteo se presta para un interesante estudio. Nació en Listre de padre griego y de madre judía. Se educó en la fe judía y aprendió las escrituras desde la niñez. Pablo le hizo suplente suyo en su segundo viaje, y Timoteo permaneció con él posteriormente. Participó en la evangelización de Macedonia y Acaya,
y ayudó a Pablo durante los 3 años de predicación en Efeso, en donde adquirió perfecto conocimiento de la ciudad y de las necesidades de la iglesia local. Fue uno de los delegados nombrados para Jerusalén y probablemente acompañó a Pablo en el viaje de regreso. Estuvo con Pablo en Roma durante su primer encarcelamiento, porque su nombre aparece en el encabezado de la epístola a los Colosenses y de Filemón. Después de que fue libertado Pablo, viajó con él y es claro que el apóstol le dejó en Efeso para que pusiera en orden el desorden que allí reinaba. Mientras tanto, Pablo continuaba visitando las iglesias de Macedonia. Hacia el final de la vida de Pablo se reunió con él en Roma, sufriendo encarcelamiento del cual fue libertado posteriormente. Ver todas las citas bíblicas en el libro. Timoteo era un hombre de confianza, pero no era de carácter fuerte. Daba la impresión de no ser maduro, aunque debió haber tenido cuando menos 30 años de edad cuando Pablo le asignó el pastorado de Efeso. Era tímido y padecía del estómago. Las epístolas que llevan su nombre tuvieron por objeto animarlo, fortaleciéndolo para la tremenda tarea que de Pablo iba a heredar. Ver citas bíblicas en el libro. Bosquejo. Primera a Timoteo. Consejos para un predicador joven. Ver bosquejo en la página 395 y 396 del libro. Contenido. Es difícil lograr un bosquejo consistente de esta epístola por causa de su estilo y conversación y su tono intensamente personal. Algunas de sus afirmaciones no corresponden con el contexto, como el consejo de no bebas de aquí en adelante agua. Estas son exactamente la clase de expresiones que se considerarían naturales en una inesperada conversación en la que el que habla las dice como las piensa, sin tener en mente un ensayo formal. El preámbulo bosqueja la emergencia que obligó a Pablo a dejar a Timoteo en Efeso. Le recuerda a Timoteo su experiencia personal que sirve como modelo a los que son llamados al ministerio. Le menciona frecuentemente la responsabilidad de su vocación, como si quisiera impedirle que huyera de una tarea difícil. La comisión oficial introducida con la frase «Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo», tiene que ver con asuntos importantes de organización en la iglesia. Se ventilan problemas acerca de la organización, de la vida devocional, de las relaciones oficiales y de la doctrina, así como también se bosquejan los correspondientes a una sana política de administración pastoral. En la sección de exhortaciones personales, Pablo bosqueja la relación del predicador con su ministerio y con los grupos que forman la congregación, enseñándole cómo ha de tratar con cada uno de ellos. La apelación final a Timoteo como hombre de Dios es clásica, y en sus 4 imperativos, huye, sigue, lucha, guarda, Pablo bosqueja los elementos personales de una vida ministerial. Ver citas bíblicas en el libro. Tito. Trasfondo. En cuanto al orden cronológico, Tito sigue a Timoteo. Pablo, habiendo dejado a Efeso, partió para Macedonia y quizá de allí zarpó para Creta, en donde había estado como visitante durante su viaje a Roma. En esta ocasión pasó aquí algún tiempo, pero dejó a Tito para completar el establecimiento de la iglesia y para rectificar ciertos errores en que ella había caído. Quisiéramos saber si Pablo sentía que su tiempo era corto y deseaba volver a Efeso, porque manifestó que quería enviar a Tíquico a Creta un poco después. Su última meta fue Nicópolis, en donde proyectaba pasar el invierno. Ver citas bíblicas en el libro. La situación en Creta era deprimente. La iglesia carecía de organización y sus miembros observaban una conducta descuidada. Si los mandatos que encontramos en el capítulo 2 descubren las necesidades de las iglesias cretenses, podemos afirmar que los hombres de ellas eran relajados y descuidados. Las mujeres viejas eran chismosas y dadas a embriagarse con vino, y las jóvenes eran ociosas y coquetas. Quizá la predicación del Evangelio de gracia había dado a los cretenses la impresión de que la salvación por fe estaba divorciada de una vida industriosa y moral.
6 veces en esta breve epístola se demuestra la urgencia de que los cristianos tengan buenas obras. Aunque Pablo enseña que la salvación no puede ganarse mediante ellas, con igual vigor afirma que los creyentes deben tener sumo cuidado en mantenerse produciéndolas. Ver citas bíblicas en el libro. Los disturbios en Creta se debían a una combinación de moral laxa nacida de las naturales tendencias de los cretenses, acentuada por disputas acerca de fábulas judías y mandamientos promovidos por un grupo de judaizantes que vivían sin Dios, sin gobierno, trastornadores y convenencieros. Estos maestros diferían de los que habían trastornado a los Gálatas, porque su error era moralmente perverso, en tanto que el de los Gálatas era de estricto legalismo. Los dos están condenados por esta epístola. Ver citas bíblicas en el libro. Tanto 1 Timoteo como Tito fueron escritas para aconsejar a un suplente que estaba resolviendo los problemas de un difícil pastorado. Tito, el destinatario de esta epístola, había sido conocido y asociado de Pablo durante 15 años o más. Era gentil convertido en los primeros días de la iglesia en Antioquía y cuya conversión fue tan convincente que sirvió como muestra número 1 de los gentiles incircuncisos pero creyentes, cuando Pablo y Bernabé concurrieron al concilio de Jerusalén. Debió haber estado con Pablo durante su tercer viaje misionero, porque sirvió como enviado de Pablo durante los difíciles días en que la iglesia de Corinto se rebeló, y fue él quien triunfó haciéndoles volver al arrepentimiento y a la lealtad. Había viajado extensamente en Macedonia para colectar los fondos que Pablo estaba llevando y lo había hecho en forma tan satisfactoria que Pablo lo aprobó con todo su corazón. Debió haber estado incluido en el nos de Hechos 25, aunque no se le menciona por nombre en ninguna parte del libro de los Hechos. La última alusión que de él hallamos en el Nuevo Testamento pone en claro que había ido a Dalmacia. Parece que fue de carácter más fuerte que Timoteo y mucho más capacitado para habérselas con la oposición. Ver citas bíblicas en el libro. Bosquejo. Tito. La sana doctrina. Ver bosquejo en la página 399 del libro. Contenido. El contenido general de Tito es semejante al de 1 Timoteo, con la única diferencia de que en Tito se hace fuerte énfasis sobre la fórmula de la fe. En 2 pasajes Pablo logra la más estrecha aproximación que hay a la fórmula de un credo en todo el Nuevo Testamento. Nótese los elementos contenidos en estos pasajes. Ver citas bíblicas en el libro. 1. La personalidad de Dios. 2. Las cualidades del amor y la gracia de Dios. 3. Su título de Salvador. 4. El carácter salvador de Cristo. 5. El Santo Espíritu. 6. Implicación del carácter trino de Dios. 7. La sustancia divina de Cristo. 8. La expiación vicaria de Cristo. 9. La universalidad de la salvación. 10. Salvación por gracia, no por obras. 11. La presencia interna del Espíritu Santo en el creyente. 12. Justificación por la fe. 13. La santificación, purificación de un pueblo propio para él. 14. Se requiere que nos separemos del mal. 15. La herencia de la vida eterna. 16. El regreso de Cristo. Ver citas bíblicas en el libro. Los anteriores puntos constituyen un magnífico digesto de la teoría del Nuevo Testamento. Tito es un buen sumario de la enseñanza doctrinal de la Iglesia cuando emergió a la etapa institucional. Aunque fue escrita a un misionero de vanguardia, este representaba una iglesia que había pasado de la era de exploración a la institucional, en la cual aquella había definido ya la fe y la conducta de sus miembros. La palabra sana implica que se conocía y se reconocía un modelo de doctrina al que debían conformarse la vida y la enseñanza correctas.
Segunda a Timoteo. Trasfondo. No sabemos si Pablo cumplió su deseo de visitar a España. Clemente de Roma, 95 después de Cristo, dijo en su carta que Pablo enseñó justicia a todo el mundo y que cuando llegó a los límites de Occidente dio su testimonio delante de los gobernantes. Si Clemente escribió lo anterior estando en Roma, resultaría tan extraño que se refiriera a esta ciudad como los límites de Occidente, tanto como lo sería que un hombre que viviera en Chicago llamara a esa ciudad el límite occidental de los Estados Unidos. Clemente no mencionó a España y es posible que haya estado simplemente suponiendo lo que Pablo había hecho en el supuesto caso de que hubiera cumplido su declarada intención. Sería interesante saber si Pablo pudo predicar allí y si las primeras iglesias de Noráfrica y Bretaña fueron fundadas por sus convertidos. Cualquier viaje a España en esta época no pasa de ser una mera especulación, y su situación sobre el mapa es una mera probabilidad en el mejor de los casos. Si los viajes de Pablo siguieron estrictamente las líneas marcadas en las cartas pastorales, él se detuvo en Corinto, en donde Erasto decidió quedarse, en Mileto, en donde dejó enfermo a Trófimo, y en Troas. El orden exacto de estas jornadas no se descubre en la narración. No se detuvo en Efeso, pero envió hasta allá a Tíquico. Debió haber sido arrestado repentinamente y llevado a Roma, porque dejó sus planes sin terminar. Los libros que olvidó en Troas debió haber pensado recogerlos más tarde, pero ya no tuvo oportunidad de hacerlo. El lugar de su arresto es incierto. Pudo haber sido Troas o quizá Nicópolis. La causa de su arresto tampoco se sabe. Si Alejandro el calderero mencionado en 2 Timoteo 4:14 es el mismo Alejandro de Hechos 19:33, se podría aventurar la suposición de que era un judío comerciante en metales que estaba disgustado con Pablo por dos motivos. 1. Porque Pablo predicaba la libre gracia para los gentiles, y 2. Porque había declinado el comercio en templecitos hechos en Efeso, debido al ataque vigoroso de Pablo al paganismo. La situación en Efeso era tirante. Pablo se refirió en 2 Corintios 1:8 a nuestra aflicción que nos sobrevino en Asia, que sobremanera fuimos cargados sobre nuestras fuerzas, de tal manera que estuviésemos en duda de la vida. En Hechos 20:19 mencionó las acechanzas de los judíos que se formaron contra él allí. Quizás Alejandro, irritado a causa de la huida de Pablo de Efeso y a causa también de la pérdida de su negocio que los artífices compañeros suyos habían sufrido, lo denunció a las autoridades romanas y logró por fin que fuese condenado. Alejandro era conocido de Timoteo también, y el consejo de Pablo de que se cuidara de él indica que todavía estaba operando en donde Timoteo estaba, posiblemente en Efeso. El tono general de las epístolas pastorales denuncia una iglesia que estaba luchando por mantenerse con vida en contra de la celosa malicia de un frustrado judaísmo y la corrupta indiferencia de un decadente paganismo. Pablo, el representante de la generación de misioneros exploradores que se iba extinguiendo, estaba delegando sus responsabilidades sobre ayudantes más jóvenes y más vigorosos, algunos de los cuales, como Tito y Timoteo, eran sus dignos sucesores, y otros que, como Demas, eran traidores. 2 Timoteo fue su último mensaje para sus ayudantes y amigos antes de abandonar el escenario. Bosquejo. 2 Timoteo. El mensaje de despedida. Ver bosquejo en la página 402 del libro. Contenido. El contenido de esta última epístola es una mezcla de sentimientos personales y de política administrativa, de reminiscencia y de instrucción, de tristeza y de confianza. Su principal propósito era animar a Timoteo para la difícil tarea que Pablo mismo estaba próximo a rendir. Pone delante el ideal pastoral recordándole primero a Timoteo su experiencia personal, incluyendo estas palabras.
que nos salvó y nos llamó con santa vocación conforme a su propia determinación y gracia. Con este llamamiento en mente, ungió a Timoteo para que afrontara sus problemas como el soldado que va a la guerra, confiando en que su general cuidará del plan de campaña, sirviendo de todo corazón y sin lamentos en las filas en donde se le necesite. Versitas bíblicas en el libro. En su vida personal y en sus relaciones públicas con la Iglesia, debe considerarse siempre como el siervo de Dios, no contencioso, sino listo para ayudar a todos los hombres a que entiendan la verdad de Dios. El cuadro respecto a los últimos días, como el pasaje similar en 1 Timoteo 4 del 1 al 3, era un fragmento profético en el que se describen las condiciones que la Iglesia debería esperar. El antídoto que Pablo prescribió en contra de la corriente del mal fue el conocimiento de las Escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. El encargo final es clásico y debe ser estudiado cuidadosamente por todo candidato al ministerio. Versitas bíblicas en el libro. Evaluación. Las epístolas pastorales como un grupo son la fuente más valiosa que existe para el entendimiento de la vida de la Iglesia en el periodo de transición, cuando se cierra el de exploración y surge la organización institucional que se refleja en las epístolas de Ignacio. Vale la pena que notemos 2 o 3 tendencias. Como primera, señalaremos el crecimiento manifiesto de la herejía. La oposición a la verdad y las doctrinales divergencias aparecen en todas las epístolas de Pablo. En Gálatas se ataca al legalismo. En 1 Corintios se afirma que algunos no creen en la resurrección del cuerpo. En la de Colosenses se reflejan los retos de algún culto filosófico. Estas, sin embargo, eran esporádicas y locales, con la posible excepción de la tendencia judaizante, pero hasta esta variaba en carácter y en intensidad en diferentes lugares. En las epístolas pastorales aparecen los mismos errores, pero intensificados y formando una futura amenaza que los jóvenes predicadores deberían solucionar. Por causa de esta amenaza se encuentra mucho énfasis sobre fórmulas de un credo en las epístolas pastorales más que en los primeros escritos. Las fórmulas doctrinales específicas que hay en Tito, el mandato de conservar el modelo de las sanas palabras que oíste de mí y las frecuentes sentencias en forma de credo, impresionan al lector con el hecho de que las epístolas pastorales fueron escritas para una iglesia que estaba comenzando a formular su fe en términos bien articulados. Tales expresiones características de un credo circulaban ampliamente, puesto que la fórmula palabra fiel y verdadera se usa para introducir muchas de ellas como si fueran comúnmente utilizadas en la enseñanza oral de la iglesia. La frase sana doctrina ocurre también con frecuencia. La palabra sana significa literalmente saludable y en general se relaciona con buenas obras tanto como con principios correctos. El credo y la vida nunca se encuentran divorciados en la Biblia. Ver todas las citas bíblicas en el libro. Aunque la propia conciencia de la Iglesia como institución había comenzado a surgir, 1 Timoteo 3:15, todavía no se había convertido en una fija jerarquía o en una organización mecánica. La vitalidad espiritual y la conducta eran de más importancia que los ritos y la política, y estaba aún vivo el ímpetu misionero. A pesar de la incipiente persecución y de las herejías, la Iglesia todavía iba creciendo rápidamente. Si este canal ha sido de bendición para tu vida, suscríbete, comenta y comparte. Bendiciones.